Dios por la oportunidad que me da nuevamente de predicar su palabra. Hace el domingo pasado comentaba el hermano Salomón, no acerca del calor intenso que se siente, pero teniendo la oportunidad de predicar en otras iglesias, pues se siente más el calor, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, estamos pues templados, ¿verdad? No es muy caliente. Pero bueno, vayamos a las escrituras. El pasaje del día de hoy va a ser en Jeremías, capítulo 2. Y en cuanto lo encuentre, hermanos, si se puede poner de pie. Jeremías, capítulo 2, versículo 1. Jeremías, capítulo 2, versículo 1 al 3. Si me puede seguir con su vista, así dice la palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. He titulado el nombre de esta predicación como ¿En qué te he fallado? ¿En qué te he fallado? Vamos a orar. Dios y Padre Santo, me presento, Señor, ante ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, sabiendo que solamente en Él tengo parte para contigo y tú tienes parte para conmigo, Señor. Cada vez que te conozco más, Dios, veo lo inmerecido que soy de predicar tu palabra, pero tu gracia sobreabunda para la edificación de tu iglesia. Padre, haz que tu Santo Espíritu haga lo que ningún predicador puede hacer. Señor, haznos sensibles a tu palabra, que tu palabra sea de edificación a nuestras vidas. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En forma de introducción dice, en el amor terrenal, cuando un joven va conociendo a su futura esposa o una novia va conociendo a su futuro esposo, cada vez que se van conociendo más, el amor hacia el otro va creciendo. Cuando finalmente llegan a lo más esperado, el matrimonio. Pero resulta interesante que en el amor fuera de Cristo, todo este amor que en un principio es muy intenso y muy devoto, conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo. En una encuesta realizada a esposos mayores y esposos jóvenes, el resultado de la felicidad es el siguiente. El 70% de la encuesta de 18 a 25 años está satisfecha con su relación de matrimonio y no la cambiaría por nada del mundo. Sin embargo, esta encuesta realizada a matrimonios mayores, el resultado fue el siguiente. El 60% afirma estar más infeliz que feliz en su matrimonio. Y la pregunta que haríamos es la siguiente. ¿Qué hace que ese amor tan intenso y devoto disminuya fuertemente? La respuesta es simple: el pecado. Conforme van pasando los años, los matrimonios mundanos van experimentando pleitos, mentiras, indiferencia, un carácter no agradable. Experimentan y encuentran fallas en la otra persona, lo cual a veces les hace disminuir su amor, devoción y felicidad. Nosotros tenemos un amor para con Dios. Tenemos una relación con Dios. Dios es nuestro primer y gran amor. Cuando nosotros vamos conociendo más a Dios, cuando asistimos más veces a la iglesia, cuando leemos más en su palabra acerca de quién es Él, cuando hablamos más con Dios a través de la oración, nuestro amor hacia Él no debería de ir aumentando cada vez más y más hacia Él.
En el amor de pareja lo que vimos que afecta a la devoción y al amor es el pecado, son las fallas. Pero en nuestra relación con Dios, Dios Padre, nosotros hijos, ¿acaso Dios tiene pecado? ¿Acaso Dios tiene fallas? Entonces Dios dice, ¿en qué te he fallado? Para que tu amor y devoción hacia mí no aumente, sino disminuya. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy en esta predicación. Para ello vayamos a las Escrituras. Como primer punto lo he titulado, Dios se acuerda del amor y devoción que se tenía hacia Él. Dios se acuerda del amor y devoción que se tenía hacia Él. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Recordemos que Jeremías era un profeta. Dios hablaba a sus profetas para que el profeta comunicara lo que Dios había dicho. Cuando aparece esta frase, vino a mí palabra de Jehová, es muy importante poner suma atención porque el Todopoderoso está a punto de hablar. Versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. En este pasaje Dios manda a Jeremías a hablarle a su pueblo, Jerusalén. Dios le empieza a decir a su pueblo que se acuerda de la fidelidad de su juventud, del amor de su desposorio. Dios le empieza a decir a su pueblo que se acuerda cuando eran fieles hacia Él. Dios le empieza a decir a su pueblo cuando tenían un amor de desposorio. En este pasaje significa que Dios se acuerda cuando su pueblo había entrado en pacto con Dios y Dios con ellos, y que el pueblo le había jurado verbalmente que serían fieles a Dios. Dios se acuerda y les recuerda de su amor y devoción que tenían, la cual habían perdido. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Los hijos de Israel cantaban a Dios, alababan quién era Dios para con ellos. No había nada, absolutamente nada mejor que su Dios. Aún millares y montones de dioses falsos no se comparaban con el Dios que tenían. Se maravillaban del gran poder de Dios. Así era el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios le había dicho a Israel que sería su especial tesoro. Israel era el pueblo sobre todos los pueblos para Dios. Y cuando escucharon que Dios decía estas palabras, el pueblo también le juró fidelidad a Dios. Todo lo que ha dicho Jehová, eso haremos. Es hermoso ver cómo el Dios verdadero y un pueblo se juran fidelidad y amor. Pero Dios se acuerda de esa fidelidad que tenían. Deuteronomio capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. Me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu amor. Dios había dado el gran mandamiento al pueblo de Israel, y el pueblo estaba dispuesto a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. El pueblo de Israel estaba dispuesto a enseñar a sus hijos a amar a Dios. El pueblo de Israel estaba dispuesto a guardar los mandamientos de Dios. Oh pueblo de Israel, gran amor, devoción y fidelidad que tenías a tu Dios. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu amor, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Durante el éxodo, en el desierto, Israel había mostrado fidelidad a Dios. Aunque el pueblo había pecado, Dios los disciplinó. Pero en general en este pasaje nos dice que el pueblo era fiel. El pueblo de Israel era santo para Dios. El pueblo de Israel daba sus primicias en acción de gracias a Dios. El pueblo veneraba a Dios y Dios mismo defendía a ese pueblo. Qué terrible tragedia había pasado con el pueblo de Israel. Dios lo único que tiene son recuerdos de un pueblo fiel, devoto y que le mostraba amor. Cuando el pueblo habrá escuchado las palabras de Dios por el profeta Jeremías, ¿qué habrá pasado por sus mentes, por sus corazones? A todo esto, hermanos, muchas veces se piensa que Dios es un ser meramente frío, indiferente, insensible. Muchas personas creen que Dios no puede experimentar lo que es la tristeza. Recordemos, hermanos, el dolor y la tristeza no es pecado, porque Cristo experimentó dolor y tristeza. Cristo lloró, pero mucha gente piensa que Dios el Padre no puede experimentar la tristeza. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice lo contrario. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nos dice, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Hermanos, Dios puede experimentar lo que es la tristeza. ¿O acaso a Dios no le dolía ver que su pueblo ya no era fiel? ¿Acaso a Dios no le dolía ver que su pueblo ya no tenía amor para con él? Su pueblo había originado este dolor en Dios. ¿Se imagina, hermano, que usted origine este dolor en Dios? Que Dios le tenga que decir, me acuerdo de ti, hijo, cuando eras fiel. Me acuerdo de ti cuando realmente me amabas. Me acuerdo de ti que pasabas minutos y minutos en oración conmigo. Me acuerdo de ti que meditabas en mi palabra. Me acuerdo de ti cuando eras sensible a mi palabra.
Me acuerdo de ti que hablabas a otras personas acerca de quién soy yo. Me acuerdo de ti cuando amabas cumplir mis mandamientos. Me acuerdo de ti cuando aborrecías lo que a mí me aborrece. Me acuerdo de ti cuando realmente yo era tu Dios. Autoexamínese, hermano. Mi amor y devoción a Dios ha ido aumentando o ha disminuido. Autoexamínese, hermano, porque delante de Dios estamos completamente transparentes. Autoexamínese, hermano, porque puede que le esté sucediendo la misma tragedia que le sucedió al pueblo de Israel. Autoexamínese, hermano, para que no llegue a ser el motivo por el cual el Espíritu de Dios se contriste. Dios podría decir esto de usted: oh, gran amor, devoción y fidelidad que me tenías. Pero siempre hay algo que hace que el hombre se aleje de Dios. Y quiero que veamos qué es lo que hizo que el pueblo perdiera este amor y fidelidad a Dios. Como segundo punto, quiero que veamos qué te hizo perder ese amor y fidelidad a Dios. Ahí en Jeremías capítulo 2, si volvemos a Jeremías capítulo 2, versículo 4 al 7, dice así la palabra de Dios: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Dios le empieza a preguntar a su pueblo: ¿qué maldad hallaron en mí? Dios le pregunta a su pueblo: ¿en qué te fallé para que te alejaras de mí? ¿En qué te fallé para que tu amor y devoción se perdiera? Dios les dice: aún con vuestros padres fui fiel. En un principio lo que vimos que afecta al amor y devoción son las fallas. Pero Dios nunca le falló al pueblo. Y es por eso que le pregunta, Dios le tiene que preguntar a su pueblo: ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué tu amor y fidelidad se perdió? En el desierto solamente era Dios e Israel. Y si hacemos un resumen de lo que sucedió, el resultado es el siguiente. Cuando era de día, te cubrí con mi nube para que el sol no te quemara. Cuando era de noche, te alumbré con mi fuego para que vieras. Cuando me pediste de comer, te di de mi maná. Cuando tenías sed, hice salir agua de una piedra. Cuando los egipcios te querían matar, hice abrir un mar en dos. Y todo esto fue por amor a ti. Entonces, Dios le pregunta al pueblo: ¿en qué te fallé para que te alejaras de mí? ¿Qué mal hice con vuestros padres para que se desviaran tras la vanidad? Aun cuando me desobedeciste y me fallaste al hacer un becerro, te castigué, pero aún así te di la cura para que te sanaras. Cuando me fallaste, yo no te fallé. Y entonces, ¿por qué tu fidelidad y amor se perdió? Ni siquiera me buscaste, ni siquiera preguntaron por mí. Y esto lo vemos en los versículos 6 y 7. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto,
que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de tierra de Egipto? En vez de seguir siendo fiel, te desviaste tras la vanidad, y con ello dejaste a tu Dios. Nadie dijo, ¿dónde está Dios que fue bueno con nosotros en el desierto? Dios los sacó de tierra seca y los hizo entrar en tierra de abundancia, donde comieron de su fruto. Y aunque Dios los bendijo, el pueblo empezó a contaminar esa tierra. Aunque Dios los bendijo, el pueblo empezó a hacer abominaciones en esa tierra. Dios había hecho entrar al pueblo de Israel en tierra de abundancia, y el pueblo se alejó de Dios. Y el pueblo perdió la fidelidad y amor que tenían. Dios se acuerda cuando su pueblo dijo, no hay nadie que compare a nuestro Dios. Dios se acuerda cuando su pueblo dijo, todo lo que ha dicho Jehová, eso haremos. Dios se acuerda cuando su pueblo estaba dispuesto a guardar los mandamientos de Dios en sus corazones. Dios se acuerda de todo esto, pero todo esto se perdió en su pueblo. Ahora, hermano, vea lo que Dios ha hecho por usted. Le dio perdón de pecados, lo salvó de la condenación eterna, lo bendice, le provee, le cuida. Ha sido su refugio en momentos de angustia. Ha escuchado el clamor de su corazón. Cristo padeció hambre, padeció sed. A Cristo le golpearon, se burlaron, le escupieron. Cristo se despojó de su gloria y dejó que hombres perversos le crucificaran. Y Dios tiene que decir, todo esto fue por amor a ti. A veces, hermanos, la frialdad de nuestro corazón y nuestra mente limitada no nos hace comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Cristo le fue a preparar morada para que aún después de la muerte entre a la ciudad celestial, donde viva eternamente con Él. Cuando leemos este pasaje, nos podemos dar cuenta que sin duda Dios fue bueno con el pueblo de Israel. Pero cuando usted también ve lo que Dios ha hecho por usted, también se puede dar cuenta que Dios ha sido fiel y bueno con usted. Usted, hermano, podría decir, yo soy diferente al pueblo de Israel. Usted podría decir, yo soy el hijo que Dios espera que yo sea. Usted podría decir, yo soy el hijo del cual Dios es digno. Usted podría decir, Dios está conforme conmigo. Usted podría decir, mi amor, devoción y fidelidad a Dios aumenta cada vez más. O usted puede decir sinceramente, aunque Dios ha sido bueno y fiel conmigo, a veces le he fallado. Aunque Dios ha sido bueno y fiel conmigo, sinceramente en tiempos pasados, mi amor y devoción a Dios era mayor. Y mi pregunta es, ¿no le duele ver que el amor que tenía para con Dios ha disminuido? Déjeme decirle una cosa, hermano. No solo a usted le duele, también a Dios le duele. Dios vio a su pueblo y vio que su pueblo había perdido la fidelidad y el amor. Dios le ve a usted y Dios puede ver a usted y decir, Él es un hijo digno de mí. O usted puede ver, o Dios puede ver en usted y decir con tristeza, me acuerdo de ti, de tu fidelidad, de tu devoción, de tu amor, que
tenías con tanta intensidad y que ahora ya no hay en ti? Dijimos que este punto se llamaba ¿qué te hizo perder ese amor y fidelidad a Dios? Y vimos que Dios fue bueno con el pueblo de Israel. Y vimos que Dios ha sido bueno para con nosotros. Y lo que quise mostrar en este punto es que veamos que Dios es bueno y fiel, que Dios no es el motivo para que el hombre disminuya su amor y fidelidad a Dios. Entonces, quiero que veamos como tercer punto, el hombre es el causante de que su amor y fidelidad a Dios se pierda. Versículo 8, dice así la palabra de Dios. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. En el versículo 8 podemos ver que Dios dice que los sacerdotes no buscaron a Dios. Los pastores se rebelaron en contra de Dios y los profetas dejaron a Dios y se fueron tras los Baales. El hombre disminuye su amor y fidelidad a Dios porque el hombre decide por voluntad propia alejarse de Dios y cambia a un Dios glorioso por algo insignificante y reprobatorio. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Versículo 10. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Dios le pide al pueblo que haga un recorrido por las tierras de Quitim y Cedar, para que observen la fidelidad de los gentiles. Si van a las costas de Quitim, esto es Chipre, o si van al norte de Cedar, que esto es el norte de Arabia, encontrarían el mismo resultado. Ninguna nación pagana había cambiado a sus dioses falsos. Los pueblos paganos que rodeaban a Israel eran más fieles que el pueblo de Israel, que tenía al Dios vivo y verdadero. En pocas palabras, Dios les dice, hay hombres más fieles a sus dioses falsos que tú, que tienes al Dios verdadero. En la antigüedad había pueblos paganos más fieles a sus dioses. Pero me pregunto, ¿no estará pasando esto con sus hijos hoy en día? Los musulmanes oran 5 veces al día, al amanecer, al mediodía, en la tarde, al atardecer y en la noche. Oran a un Dios falso, Alá. ¿Cuántos minutos tomamos nosotros para orar con el Dios verdadero? Los testigos de Jehová salen fervientemente a evangelizar, forman equipos de evangelización. Y es triste ver que los cristianos, los hijos de Dios, que tienen la verdad, no comparten con la misma intensidad al Dios verdadero. A esto, hermanos, sé que a veces hay dificultades, hay responsabilidades que debemos de cumplir,
pero Dios puso justo ahora en mi corazón ponerlo de ejemplo. Cuando salimos a evangelizar los sábados, un día que pues no pude asistir por algunas situaciones, pero llegué tarde, vi que el pastor venía solo de evangelizar. Los testigos de Jehová salen fervientemente a evangelizar. Los católicos a veces hacen peregrinajes de rodillas, recorriendo largas distancias. Y con esto no digo que lo hagamos, ya que Cristo padeció los sufrimientos por nosotros. Pero es sorprendente su sacrificio que hacen a su Dios, en su caso pues a la Virgen, ¿no? Pero este mismo sacrificio es lo que a veces hace falta en los hijos de Dios. Sacrificio y devoción a Dios. Creo que tanto el pueblo de Israel como los hijos de Dios hoy en día muchas veces nos quedamos cortos con nuestro amor y devoción hacia el Dios verdadero. Aunque Dios ha sido bastante bueno y fiel, a veces disminuimos nuestro amor hacia Él. A veces disminuimos nuestra fidelidad y devoción a Dios. Dios ha sido bastante bueno y fiel. Y yo creo que a Dios le duele ver que otros hombres le son más fieles a sus dioses falsos. A Dios le duele y Dios no es digno de esto. Decía un predicador, durante la creación del mundo, Dios mandó a las estrellas que se pusieran en un lugar en el espacio y todas las estrellas le obedecieron. Él mandó a los planetas que giren en un círculo que Él había marcado para cada uno y le obedecieron. Él mandó a las montañas que se levanten y mandó a los valles que se bajaran, y todos le obedecieron. Él le dijo al mar, tú llegarás hasta este límite, y podrás salir de este límite hasta que yo te lo permita. Luego, el mar se sometió y obedeció a Dios. Luego Dios dice a sus hijos, ámenme con todo su corazón y sean fieles a mí. Y sus hijos sacuden su puño en la cara de Dios y dicen, no. Dios tenga misericordia de nosotros, hijos que disminuyen su amor a Él. A Dios le ha de doler ver que otros hombres se rinden más a sus dioses falsos. Otros hombres son más fieles a sus dioses falsos. Otros hombres aman más a sus dioses falsos. Y nosotros, teniendo al Dios vivo y verdadero, a veces no lo hacemos. Dios hizo entrar al pueblo en tierra de abundancia, y el pueblo desobedeció y perdió el amor y fidelidad a Dios. Dios no abrió un mar por usted, hermano, pero le dio algo muchísimo más precioso, su Hijo, para que muriera y resucitara por usted. A usted no lo hizo entrar en una tierra de abundancia,
pero le hará entrar en la ciudad celestial. Dios no lo acompañó en un desierto, o bueno, tal vez sí, pero bueno, a la mayoría creo que no. Pero Dios está en usted y le ha prometido acompañarlo hasta el fin del mundo. Si nos analizáramos verdaderamente, creo que nos daríamos cuenta que Dios ha sido tan bueno con nosotros como lo fue con el pueblo de Israel. Pero no le estará pasando a usted lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Tal vez no tenga otros dioses, pero pueda que tenga el mismo resultado. Su amor, devoción y fidelidad que tenía a Dios ha disminuido. Y Dios dice, ¿en qué te he fallado para que tu amor y fidelidad no aumente? Versículo 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Dos males dice Dios que hizo su pueblo. Se alejaron de él y perdieron su amor y fidelidad a Dios. Por último, quiero que veamos cómo Dios nos enseña que debe de ser nuestra respuesta cuando Él nos confronta con la palabra de Dios. Jeremías capítulo 8, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tortola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Hay solo dos decisiones. Como Dios dice, hay algunos que no se arrepienten de su mal. Es más, dicen, ¿qué he hecho? Pero Dios está atento a aquel que se arrepiente. Creo que todos nosotros deberíamos pedir perdón, porque aún teniendo a un Dios bueno y fiel, muchas veces no le somos fieles. Es más, a veces disminuimos nuestro amor para con Él. Creo que debemos perdón a Dios, porque aún otros hombres son más fieles a sus dioses falsos que nosotros tenemos al Dios verdadero. Y Dios dice, ¿en qué te he fallado? Para que tu amor, devoción y fidelidad hacia mí no aumente. Vuelvo a repetir, hermanos, este es un pasaje que a veces por la frialdad de nuestro corazón y nuestra mente limitada no comprendemos en qué magnitud fallamos a Dios. Dios fue bueno con el pueblo de Israel. Vimos las cosas que Dios hizo por el pueblo de Israel. Y aún así el pueblo de Israel se alejó de Dios. Y aún así el pueblo de Israel se desvió. Perdió su amor, perdió su fidelidad. Y vimos, hermanos, también que Dios fue bueno con nosotros. Es y será bueno. Y debemos de preguntarnos, ¿realmente yo soy fiel a Dios?
¿realmente Dios puede estar conforme conmigo? Me es sorprendente, hermanos, ver cómo otros hombres son más fieles a sus dioses. Y a Dios le duele eso. Pero Dios dice, mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Es más, dicen, ¿qué he hecho? Creo que todos nosotros debemos de reconocer que Dios es bueno y fiel. Y a pesar de ello, muchas veces le fallamos. Y a pesar de eso, muchas veces no estamos al estándar de otras personas con dioses falsos. Y es por eso que Dios dice, ¿en qué te he fallado? Vamos a orar. Dios y Padre Santo, sin duda, Señor, es una gran bendición el que tú te hayas revelado a nosotros a través de tu palabra. Señor, sin duda hubo un tiempo en el cual tú nos encontraste y nos abriste el entendimiento, Señor, para ser parte de tu familia. Dios, perdona nuestra poca fidelidad, nuestro poco amor que tenemos para contigo. Sin duda, Dios, no somos mejores que otros hombres, pero por tu amor hiciste que te conociéramos. Dios, ayúdanos, ten misericordia, haz que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra. Gracias por tu palabra. Y así en actitud de oración, dejo el púlpito al pastor. Y Dios le pregunta a usted, ¿en qué te he fallado? Y tendremos que responder en nada. Yo soy el que ha fallado. Piense por unos momentos en cómo Dios ha sido fiel a usted desde el inicio. Inclusive antes de que usted le conociera, cómo Dios fue fiel a sus promesas y su palabra y le alcanzó a usted. Cuando usted llegó a conocer a Cristo, desde entonces, ¿cómo ha sido fiel Él con usted? No solo en los bienes materiales, sino mucho más en los bienes espirituales. El saber que incluso su salvación está segura porque Él es fiel, no porque usted o yo somos fieles. Pero también en lo material, en lo físico, en muchas maneras Dios ha sido fiel con usted. ¿En qué le ha fallado Él a usted? Y la respuesta sería en nada. ¿Es usted fiel? ¿Su amor y su devoción van en aumento? La fidelidad y el amor de Dios permanecen sin cambio porque son inmutables como Dios. Pero ¿cómo es usted? A veces fiel, a veces no. A veces sí, más veces no. El altar está abierto, hermano, hermana. Si usted reconoce, Señor, tú nunca me has fallado. Yo soy el que he fallado. Perdóname. El altar está abierto. Mientras nuestro hermano toca el piano, usted reconoce, tú, Señor, nunca me has fallado. Yo soy el del error.
yo soy el de la falla, perdóname.